Durante décadas llegaron a la presidencia de la República presidentes deshonestos, corruptos, que supuestamente habían estudiado en el extranjero y tenían una gran capacidad para aplicarla en el desarrollo de nuestro país. Pero era mentira, porque venían apoyados por la oligarquía extranjera y nacional con el único propósito de robarnos la riqueza nacional. Y estos actuaban con una gran impunidad y a base de mentiras. Veamos cómo actuaban estos presidentes que se les llegó a llamar tecnócratas, junto con un gran equipo de jóvenes también ambiciosos, corruptos, que apoyaban a estos presidentes y al extranjero para entregarles la riqueza de nuestro país. Veamos cómo actuaban estos tecnócratas. Durante los últimos 30 años, la tecnocracia en nuestro país se convirtió en una élite transeccional que fue capaz de imponernos a todos su forma de pensar y actuar, disfrazándola de sentido común. Toda tecnocracia se caracteriza por una fe ciega en la habilidad y en el conocimiento de los expertos. Llevada al extremo, la tecnocracia es lo opuesto a la democracia. Para la tecnocracia, el bien común puede identificarse objetivamente con base en saberes especializados, donde el sentir de los ciudadanos prácticamente es irrelevante. Para el tecnócrata, los ciudadanos no saben, no entienden, no pueden opinar, son tontos, tampoco pueden decidir nada que no sea votar cada 3 o 6 años. El típico tecnócrata pensaría, por ejemplo, que no hace falta consultar a los indígenas sobre la apertura de una mina dentro de su territorio, porque los indígenas no saben nada de extracción de metales. Alguien que piensa como tecnócrata, aunque probablemente no se dé cuenta de ello, dirá seguramente que los ciudadanos de este país no podemos opinar sobre la construcción de un aeropuerto porque no sabemos de aeronáutica, porque no sabemos de ingeniería civil, como si el tema no tuviera ninguna repercusión en nuestras vidas. Los tecnócratas engañan a la sociedad y engañan a los políticos, porque nos hacen creer a todos la falacia de que son un gestor neutral, que no tienen ideología e incluso que no hacen negocios como los hacen. Para ocultar todo eso, el buen tecnócrata nos marea con sus palabras y nos excluye a través de su lenguaje. En lugar de explicar las cosas de manera sencilla, el buen tecnócrata complejiza todo excesivamente, porque claro, ahí radica precisamente su poder, en que no entendamos nada de lo que nos dice. Por eso, en el tema del aeropuerto será fundamental traducir los conceptos técnicos en cosas que la ciudadanía sea capaz de digerir, para que así pueda emitir su voto informado, obviamente, el día de la consulta. Esa consulta, a la que ha convocado el presidente electo, puede tener muchos defectos. Puede tener problemas de diseño, puede haber sido organizada a las prisas, podría tener una participación muy escasa. Pero el ejercicio democrático representa un cambio simbólico en la forma en que se han hecho las cosas en nuestro país. Por una vez, creo yo, en lugar de escuchar solamente la opinión de los tecnócratas o de los políticos, se escuchará la opinión de los ciudadanos. Aunque sea únicamente por eso, creo que vale la pena participar en el proceso que tendrá lugar entre el 25 y el 28 de octubre. Vemos cómo aquí, en esa obra tan rembombante que la oligarquía de estos tecnócratas decían que iba a ser el aeropuerto, nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues era una obra en realidad carísima, que iba a costar mucho más el mantenimiento cada año a todos los mexicanos, y que esa obra en realidad era como un resumidero y estaba hecha para robar al pueblo de México, y que pasara el tiempo del presidente Andrés Manuel López Obrador invirtiéndole a ese aeropuerto para que se pasara su sexenio sin poder hacer inversiones en otras áreas. Por lo tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó, hizo a un lado a todos esos tecnócratas y sus proyectos, y él agarró el nuevo rumbo que llevamos ahorita actualmente en nuestro país. Esos proyectos estaban de acuerdo con la oligarquía extranjera y nacional,
para que hundieran a nuestro país en la pobreza y que estuviéramos nada más aumentándole cada año el presupuesto a esa obra inútil, y que por un lado nos hacían obras supuestamente necesarias de primer mundo, pero por otro lado nos robaban los pozos petroleros, por otro lado nos robaban las minas, nos robaron los ferrocarriles, nos robaron las empresas transnacionales. Entonces esos son los tecnócratas que engañan y actúan en contra del pueblo de México con mentiras, y todavía por eso ahí está su defensa al INE. ¿Quiénes han ido? Los que están yendo a estudiar, o los que fueron a estudiar a esas grandes universidades al extranjero. Esto viene a colación por lo que vamos a ver en unos momentos, de que era la profecía que existía de que en México, a través de estos servidores públicos o presidentes de la República y servidores públicos de los que se rodeaban estos presidentes, para que nada más les firmaran y avalaran los jóvenes aspiracionistas, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, nada más les avalaran y les estuvieran firmando todo lo que ellos desearan. Y todavía hay mucho de esto en algunos gobiernos estatales. Veamos quiénes estudiaron en el extranjero y decían que eran tecnócratas. Mire, Harvard, muchos de los presidentes que políticos estudiaron ahí. La Universidad de Harvard, localizada en Estados Unidos, es una de las más prestigiosas del mundo, y políticos mexicanos estudiaron ahí. La Universidad de Harvard, localizada en Massachusetts, en la costa este de los Estados Unidos, es una de las más prestigiosas a nivel mundial, e incluso ha ocupado el primer lugar durante 20 años en Shanghai Rating, que avalúa a los mejores centros de estudios del planeta, y varios expresidentes mexicanos han pasado por los pasillos de dicha institución. En la Universidad de Harvard, los estudiantes pueden cursar licenciaturas como estudios empresariales, economía, ciencias políticas, derecho, bioingeniería, entre otras carreras. No solo se trata de uno de los centros escolares más demandados del mundo, sino también de los más costosos, pero existen cursos que permiten la accesibilidad a más personas. ¿Qué expresidentes mexicanos han estudiado en Harvard? Tecnócratas. Hasta ahora, 3 expresidentes mexicanos han estudiado en la Universidad de Harvard, y 2 de ellos han dado clases en sus aulas. Miguel de la Madrid, del 82 al 88, Carlos Salinas de Gortari, del 88 al 94, y Felipe Calderón, del 2006 al 2012. Antes de eso, la mayoría de los mandatarios solo había estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues aquí vemos que los 3 expresidentes que hundieron en el más, digamos, desigualdad al país, pues estudiaron en Harvard. Si bien Miguel de la Madrid tuvo como alma mater a la UNAM, donde estudió Derecho, hizo una maestría de Administración Pública en la Universidad estadounidense. Algo similar ocurrió con Carlos Salinas, quien es economista por la UNAM, pero obtuvo 2 maestrías, Administración Pública y Economía Política, y un doctorado, Economía Política y Gobierno, en Harvard. Felipe Calderón se tituló como abogado en la Escuela Libre de Derecho, pero luego obtuvo una maestría en la Administración Pública por parte de la Universidad de Harvard. Tanto él como Carlos Salinas de Gortari regresó a dicho centro de estudios, el primero como maestro temporal y el segundo como decano, hasta maestros, ¿sí? Y también estudió en la Universidad de Yale el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y si hubiera ganado Meade la presidencia de la República, pues sería el 4º presidente que hubiera estudiado en Harvard. Por eso vemos cómo estos presidentes entreguistas siempre hacían y se ponían a las órdenes de los expresidentes de Estados Unidos o del extranjero, de la oligarquía. Siempre han estado al servicio. Esto surgió porque veamos lo que dijo el presidente de la República acerca de cómo existe toda una maquinación para que
la explotación de nuestro pueblo de México y la riqueza nacional pues sea entregada a las cúpulas extranjeras. Y ya lo vimos también que hay mucho joven aspiracionista, y no también nada más hay jóvenes, sino que ya hay jóvenes más maduros que supuestamente ocupan cargos en el gobierno de México, como son las gobernaturas, y que todos tratan de ir a entregarle el país a los extranjeros. Y lo vimos con Samuel García, con Cabeza de Vaca, con el Bronco, lo vimos con el presidente del PRI, Alito Moreno, con el presidente del Partido de Acción Nacional, Cortés. Todos han ido a quejarse y a tratar de entregar a quejarse y a tratar de entregar al gobierno de México al extranjero, hasta al rey Felipe allá en España. Veamos qué es lo que dice el presidente Andrés Manuel de lo que existe o lo que predijo una persona que de gobierno de los Estados Unidos, cómo dominar a México. El exsecretario de Estado Robert Lance, dirigida a William Rudolph Hearst, en relación a la campaña de su cadena de periódicos. Así es el dueño de los periódicos, ¿no?, que era muy poderoso, para poner en la presidencia de México a un estadounidense y terminar con la Revolución Mexicana, que amenazaba los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas, principalmente petroleras. Fíjense lo que decía: México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. A ver, no, espérate, es que lo que viene es lo mejor. Sí, esto, ¿no? Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano norteamericano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Esos son los años 20 del siglo pasado. Qué profético. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Es buenísima la cita. ¿La conocían ustedes? No todos. Por eso la mañanera es la mañanera, porque esto pues no lo van a escuchar ni lo van a ver en la telera. Una compañera, a ver, espérate, pero tú ya preguntaste, ¿no?
Pues ahí está, queridos amigos, lo que opina nuestro presidente de la República y cómo esa profecía de esta persona se hizo realidad y no fue necesario guerras, sino que a través de la supuestamente educación que recibieron esas personas, esos expresidentes que mencionamos, pues es como nos han despojado de nuestra riqueza nacional por esos traidores a la patria. Y por eso es muy importante participar en política. Es muy importante que nosotros ya tengamos conciencia por quiénes vamos a votar, que no nos vayamos y votemos por el que nos da una despensa, por el que nos da 500 pesos, por el que nos lleva, digamos, a un paseo. No debemos hacer eso, porque es muy doloroso que, pudiendo nuestro país ser uno de los más desarrollados del mundo por la riqueza que tenemos en nuestro territorio nacional, que todo esto se pierda porque nosotros entreguemos a la nación a cambio de cualquier cosa. Tenemos que hacer patria y tenemos que estar muy listos en lo que viene, Pues, queridos amigos, eso es todo. Hemos llegado al final de este video. Déjenme aquí abajo sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima.